Bienvenidos a este podcast, La Escuela del Alma, donde veremos la parte humana de la espiritualidad. Hoy estamos con Maleja, que es súper experta en constelaciones familiares. Y hoy vamos a resolver una pregunta, Maleja. ¿Sientes que repites historias sin saber por qué? Completamente. Es impresionante ver la cantidad de patrones generacionales que hay en mi vida y en mi día a día, de cómo la historia de mi abuela que parece tan distinta a la mía se repite, que la historia de mi mamá que parece tan distinta a la mía se repite en mi vida, como mis primas, mi hermana, seguimos siendo casi que una misma mujer, aunque se han pasado tantos años y seamos tan diferentes. Pero espérame, antes de que continuemos, ¿qué es eso de patrones generacionales? Porque siento que va a ser muy importante para desarrollar esto, pero cuéntanos, ¿qué es eso de patrones generacionales? Bueno, los patrones generacionales son como esta huella invisible que tenemos todos en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestros comportamientos, que nos distancian muchísimo de nuestra autenticidad, que nos distancian de lo que somos en realidad, porque son estos comportamientos, conductas, ideas, creencias que hemos venido adoptando a lo largo de nuestra vida de manera consciente o inconsciente. Prácticamente podríamos decir que los patrones generacionales son como un lenguaje o un idioma. Hablamos Wow. español porque aprendimos, ¿sí? Porque estamos en este contexto. Si estuviéramos en Estados Unidos hablaríamos inglés, en Francia francés, ¿cierto? Pero lo que sucede con esto es que son comportamientos y conductas inconscientes, invisibles, cosas que yo no me siento a aprender frente a un tablero, ¿sí? O no es un proceso como el lenguaje que te dice, di mamá, no, es algo que se va aprendiendo a través del ejemplo y de lo que yo voy leyendo de mi entorno y que termino comportándome de la misma manera. Wow, bueno, eso está súper interesante. Y justamente hoy para resolver este cuestionamiento que seguramente a todos nos pasa y nos vamos a sentir muy identificados, tenemos la historia de Valeria. Male, esta historia para que nos ayudes a mirar qué podemos hacer. Soy Valeria, tengo 37 años, soy madre soltera de una niña de 6. Me separé del papá de mi hija hace 3 años y desde entonces he estado intentando reconstruirme, como dicen. Pero últimamente algo me pesa. No es solo la separación, es que siento que ya viví esto antes. Bueno, que mi mamá lo vivió. Ella también fue madre soltera y mi abuela también. 3 generaciones de mujeres criando solas, saliendo adelante con todo el peso sobre sus hombros. Y me pregunto, ¿estoy destinada a repetir esta historia? ¿O hay algo que puedo hacer para romper con este patrón? Porque no quiero que mi hija crezca creyendo que esto es lo normal o lo único posible. Y Maleja, acá te preguntamos para que nos ayudes a responderle a Valeria. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se rompe con algo que ni siquiera elegí, pero que llevo conmigo como si fuera mío? Uy, ok. Pues yo creo que el caso de Valeria es un caso mucho más frecuente y mucho más cotidiano de lo que podemos llegar a imaginar, Total. ¿sí? Y es que existe algo que son las lealtades familiares, ¿sí? Y estas lealtades familiares vienen de un principio de los órdenes del amor, que es el principio de pertenencia. ¿Qué es el principio de pertenencia? El ser parte de, ¿sí? Entonces hablamos como de la oveja negra, que es esa Ujú. oveja diferente al resto del rebaño. Entonces, la lealtad invisible es este comportamiento, conducta o actitud que me lleva a ser igual a mi familia para pertenecer. Porque estoy segura que Valeria no se levantó un día y dijo, hoy me voy a separar y decido ser madre soltera para serle leal a mi abuela y serle leal a mi mamá. No, todo Sí, lo no, creo que no. contrario, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces, cuando podemos identificar esto como ya hace Valeria y es cómo logro transformar esto, pues viene una serie de análisis y de un equilibrio entre el ser y el hacer, ¿sí? Ujú. Primero entender quién soy y qué puedo hacer para transformar eso. Entonces es como, pues ya soy madre soltera, ¿cómo vuelvo? Entonces tengo que volver con el papá de mi hijo que fue un maltratador o simplemente fue la decisión de él y tengo que distanciarme. No, no es Ok. así como funciona. En realidad es un principio de conciencia frente a lo que puede ser la lealtad, frente también Ujú. a lo que es
la correspondencia a la familia, pero también la honra, el honrar a mi familia. Ok. Cuando yo te digo a ti, honrar a la familia, ¿qué es lo primero que tú piensas? A mí se me vienen, no sé, los 10 mandamientos de la Sí, 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 Biblia. que dice honrar a Sí, mamá y a exacto, papá. pero en realidad es como respetarlos, como que tengo de alguna manera que hacer cosas parecidas a los que a lo que ellos hicieron. Sí, como una forma de respeto, como una forma de Ajá. decir, bueno, ellos lo hicieron así, yo también tengo que hacerlo Sí, así, no sé. sí, se confunde mucho el honrar con el obedecer, Ok, ¿sí? O con el repetir. ok, Y resulta que la honra es todo lo contrario a la repetición, ¿sí? ok, Porque el honrar a padre y madre es verlos, aceptarlos. ok, Entonces, es cuando Valeria dice, ok, mi abuela fue madre soltera, reconozco su historia, sé las razones por las cuales ella se convirtió en madre soltera. Mi madre fue madre soltera, veo su historia, veo que a lo mejor la abuela no pudo decidirlo, pero de mamá sí fue su decisión. Ahora, veo mi historia, ¿sí? Lo acepto. No puedo transformar la historia de mi abuela, no puedo transformar la historia de mamá, pero sí puedo transformar mi historia y en consecuencia la historia de mi hija, que es lo que sucede, que es lo que moviliza a Valeria. Es como, ok, ya, pero que a ella también no le toque lo mismo, ¿sí? No quiero que esto siga una y otra vez. ¿Por qué sucede tanto esta conciencia de patrones generacionales? Porque no logramos verlo, no logramos aceptarlo. Muchas veces, ¿qué sucede? Fui madre soltera como la abuela, pero no se habla de Bruno, no se habla de ese abuelo. mm, Ese hijo de tantas, ese tal por cual, ni me lo nombre, de él no se habla. Entonces se invisibiliza y está esta carencia de rechazo y aparto y yo me quiero mantener, Oye, ¿sí? y a veces ese tal por cual que Ajá. hizo mucho daño, siento yo que es como una lucecita, ¿no? Que dice, oye, mira, esto aquí hay algo que Sí, total, hay que hacer. totalmente. Y es que nos cuesta mucho ver esa parte, Mm, ¿sí? Nos cuesta muchísimo hablar de esa parte de la historia que incomoda, sobre todo porque muchas veces la aceptación nos lleva a aceptar verdades incómodas, mm, ¿sí? Y a cuestionar comportamientos y conductas que esas mujeres no quisieron cuestionarse, porque ya había una sociedad que la cuestionaba, mm, ¿sí? Entonces supongamos que esa abuela tuvo una relación extramatrimonial, ujú. ¿sí? Y de ahí fue que quedó embarazada. Entonces, no, No, pues antes de asumir mi responsabilidad, prefiero no hablarlo, no omitirlo, porque ya hay suficiente dolor en mí, suficiente juicio externo de la sociedad como para decir más de esto. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a entender que ese dolor ha estado ahí sembrado, pero no se ve, no se habla, no se menciona, pues es difícil empezar a transformarlo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a relacionarse mucho la teoría de las constelaciones familiares de Hellinger con toda la teoría del inconsciente de Jung, porque él también nos dice como lo que tú no aceptas y no ves, no lo puedes transformar, ujú. ¿sí? Entonces, si seguimos en negación, pues nunca lo vamos a transformar. Entonces, Valeria ya dio un primer paso, que es ese primer paso de aceptar y reconocer que hay un patrón generacional y que ella ya no quiere seguirlo repitiendo con sus hijos. Entonces, una vez está este momento de aceptación, pasamos a reconocer y transformar lo que creemos que es la honra. Y es Ok, que honrar es ver, aceptar con amor, pero hacerlo diferente. ok, ¿Sí? ok. Es decir, ok, ya vi abuela que tú lo hiciste así, ya vi mamá que tú lo hiciste así, ahora yo quiero hacerlo diferente. Yo quiero dejar de repetir este patrón y quiero que sean mis hijos quienes puedan decidir su historia y no que ya lleven este lastre de porque mi abuela lo hizo, yo también. Se ve mucho en, es que mi papá fue abogado y mi abuelo fue Mm, abogado, pues por ende yo también tengo tengo que que ser hacerlo. abogado, Mm, ¿sí? Y vivimos una vida que no es la nuestra. Pero ¿por qué se repite este patrón? Porque hay un aprendizaje para la familia que construir, porque hay algo que necesitamos como clan aprender y transformar. Nuestra familia no quiere más de lo mismo, no necesita más de lo mismo, porque los seres humanos somos seres en constante evolución, en constante transformación. Vinimos aquí a transformarnos, a expandirnos, a crecer.
no hacer fotocopias de los otros, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ahora que ya lo vi y ahora que decido hacerlo diferente, ¿cómo dejo de hablar este idioma que me enseñaron? Ok. ¿Sí? Y ahí es donde viene todo este viaje introspectivo en el que tenemos que saber quién soy y quién no soy, quién quiero ser y quién no quiero ser. Y es donde viene todo este trabajo de integración de sombras, de honrar a los ancestros, de integrar ese abuelo del que nunca se habló, de relacionarme con ese padre ausente y amar y perdonar a ese padre ausente. Es como, pero ¿cómo? ¿Cómo Mm. voy a amar o cómo voy a perdonar? Es que no me importa, él no hizo parte de mi vida, Si no entonces no me estuvo, importa. si nunca le Exacto. importé, si nunca Y sé. ahí es cuando venimos buscando ese mismo patrón porque no vamos a la raíz, ¿sí? No logramos reconocer que lo que queremos transformar no es este ahora, ¿sí? Ujú. Sino que queremos transformar ese pasado que no podemos transformar, que solo podemos ver, honrar, amar y aceptar. Hablaste al principio de lealtad, que tiene que ver también con pertenencia, es decir, que si yo no hago lo que mi familia está haciendo, entonces dejo de pertenecer a ella o algo así. Sí, sí, no. Ok. Y aquí te voy a poner ejemplos muy sencillos. Esto es una creencia limitante y una creencia del inconsciente. Es decir, no es algo que yo piense y argumente de forma consciente, ¿sí? Sino que necesito una mirada externa para poder verlo, que ahí es donde viene todo este acompañamiento terapéutico o incluso esas preguntas que como que llegan y movilizan. Pero aquí te hago una pregunta y es, supongamos que tú no tomas, pero Ujú. toda tu familia sí consume licor, Mm. ¿sí? Y llegan las fiestas familiares, el cumpleaños de la abuela o la Navidad, y todos están tomando y tú no. ¿Cómo te sientes? Sí, ciertamente es como que al menos algún comentario voy a recibir de, ay, venga, pero, ¿por qué no? Pero claro, y eso me va a hacer sentir incómoda porque no me gusta o simplemente decidí no, pero es como que, ay, si todos están tomando y yo no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a Exacto, pensar? exacto. Entonces es como, ay, no pertenezco. Entonces muchas veces es como, ay, si me van a decir eso, pues entonces mejor no voy. Y Ok, yo misma termino ausentándome. ok, ¿Sí? Entonces yo misma termino siendo quien se aleja, ¿sí? De la familia, ok, siendo quien da un paso al lado. ¿Y qué sucede con esto? Que entonces ahí estamos viendo que hay un rechazo, ¿sí? Entonces yo me alejo, yo me excluyo, pero ujú. porque ya hay un excluido. ¿Quién fuese excluido inicialmente en el caso de Valeria? Papá, el El abuelo, abuelo, ¿sí? ok, Ahora el padre de su hija también, porque es como tú ya no haces parte. Vale, pero es que no fue voluntario. Ojalá mi papá quisiera ser parte, ojalá mi abuelo hubiese sido parte, pero es que fueron ellos quienes no quisieron. Pero el hecho de que ellos no estén ahí no significa que no tengan el lugar, ¿sí? ok, Que no merezcan ese lugar, porque merecen ese lugar, ujú, merecen estar ahí, ¿sí? ok, Y debemos darle ese lugar para que puedan estar. Y es lo que sucede justamente con las madres solteras. Entonces, las madres solteras empiezan a ser madre y padre. Y mm, no puede ser mamá y papá. y ahí se empieza a desordenar la Exacto. cosa. Ahí es Ok, donde se genera el desorden. listo. Entonces, y ya para terminar esto y para dar entonces unos tips muy puntuales y ayudar a Valeria con cómo se hace esto, cuáles serían esas cuatro cositas que tú nos dices como, bueno, primero esto, segundo esto, tercero. Obviamente es importante aclarar que esto es un proceso que toma su tiempo, que hay que tener disposición, apertura, pero ¿cuáles serían esos cuatro primeros pasos para Valeria y para todos los que se sintieron identificados con esta historia, como para empezar y dar un paso? Okay. Entonces, me parece ideal que hayas mencionado cuatro porque en mi proceso de sanación yo involucro esos cuatro pasos del Hoponopono, ¿cierto? Entonces, Espectacular. aceptación, ¿sí? Que es ese lo siento, es puedo empatizar contigo. Ujú. Y cuando empatizo contigo es puedo ver abuela porque no quisiste hablar del abuelo. Puedo ver abuelo también tu miedo y por qué no quisiste hacerte responsable o por qué no quisiste pertenecer o por qué no quisiste ser padre, ¿sí? Entonces, este es el primer paso, aceptar, ver con ojos de amor,
ver desde la transparencia, estar ahí en esa conciencia. Lo segundo ya es el perdón, ¿sí? Okay. No hay perdón sin aceptación. Y es que creemos que el perdón es algo que se otorga al otro, ¿sí? En el caso de Valeria, no tienes que perdonar ni a tus abuelas, ni a tu mamá, no es a otros, es perdonarte a ti, porque pucha, yo lo vi, porque ahora yo hice lo mismo, ¿sí? Porque estoy haciendo lo mismo. Entonces, ese perdón es hacia mí. Cuando ya puedo verlo y aceptarlo, luego puedo perdonar. Y el perdón transforma y rompe cadenas. Okay. Literalmente es como, ya me libero de este peso. Y eso nos lleva al momento de la gratitud. Y la gratitud es cuando puedo entender mejor este proceso, ¿sí? Cuando puedo decir, ya entendí qué era lo que mi familia tenía que aprender, ya aprendí que no se trataba de jugar a ser mamá y papá, se trataba de aceptar que yo solo puedo ser mamá, porque vine a ser mamá, no vine a ser papá, ¿sí? Y que en efecto, pues las circunstancias me obligaron a ser mamá y papá, pero que yo solo puedo ser mamá, ¿sí? Y estar bien con eso. Y agradecer a ese papá que no estuvo para que me hubiese enseñado. Gracias, papá, porque ahora aprendí que sí necesito de ti, que aunque pueda sola, no quiero hacerlo sola, ¿sí? Y por último, esto se sella desde el amor. ¿Y qué es el amor? Esta conciencia suprema donde ya he podido sanar, donde todo esto se transforma, donde puedo con amor ver mi historia, con amor ver a mi hija, con amor ver a mis ancestros, para decidir hacerlo diferente y honrarlos desde la decisión de hacerlo distinto. Uf, bueno, me encanta. Pues ahí les dejamos esos 4 punticos para que apliquen en sus vidas. Obviamente, como les mencionaba, esto es tema de disposición, de tiempo. Agradecerte a ti, Male, por este espacio, por esa sabiduría, por todo lo que nos compartiste. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en un próximo episodio de Escuela para el Alma. Muchas gracias, Maleja. Gracias a Nos ustedes. vemos con otros temas y otros invitados.